Dios tenía un propósito para Pablo y su equipo que era más específico que el de la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Las provincias de Asia y Bitinia a las que Dios evitó que entraran estaban tan necesitadas como Macedonia. Pero el plan de Dios era que Pablo llevara el Evangelio a Macedonia y después a toda la península griega. Dios no permitió que él buscara su voluntad. Por el contrario, a medida que avanzaba, él tomaba la iniciativa de guiarlo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha concedido diferentes dones, habilidades y temperamentos, y nos ha puesto a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo según su voluntad. Ponernos en el cuerpo, obviamente indica mucho más que dejarnos la elección a nosotros. Significa ponernos efectivamente allí. Incluye todas las circunstancias providenciales que se nos aplican para asegurar que encontremos nuestro lugar correcto, y cumplir las funciones que nos ha dado para que realicemos. Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sabias o descubrir la voluntad de Dios, cualquiera que sea el término que usemos. Pero el plan de Dios para nosotros no depende de nuestras decisiones, pues este es soberano, y como tal incluye tanto nuestras decisiones necias como las sabias. Para la mayoría de nosotros, muchas de las decisiones cruciales son tomadas antes de que tengamos suficiente sabiduría espiritual para que sean sabias. Cuando estudiaba en la universidad, me entrevistaron y me ofrecieron un trabajo que se haría efectivo al terminar el servicio militar. En esa época no sabía nada acerca de la voluntad de Dios o de tomar decisiones espirituales sabias. Sin embargo, por alguna razón, no acepté el trabajo. Mirando atrás, ahora puedo ver que Dios me estaba guiando, manteniéndome disponible para su posterior llamado al ministerio de los navegantes. Los medios de Dios para guiarnos son ilimitados. Al mirar a mis 39 años de vida cristiana, me sorprendo de las abundantes y variadas formas por las cuales Dios me ha orientado. Me inclino a decir con David: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Sal. 139, 17. Dios obra guiando todos los detalles de mi vida. Como muchos cristianos, he luchado con la elección correcta en algunas encrucijadas con las que nos enfrentamos de vez en cuando. Si he tomado algunas decisiones incorrectas, no sé, pero Dios en su soberanía me ha dirigido fielmente en sus caminos a través de las correctas y las incorrectas. Estoy donde estoy hoy, no porque siempre haya tomado determinaciones sabias o descubierto acertadamente la voluntad de Dios en circunstancias particulares, sino porque Él fielmente me ha dirigido y guiado a lo largo del camino de su voluntad para mí. La dirección de Dios casi siempre va paso a paso. Él no nos muestra el plan de nuestra vida de una vez. A veces la ansiedad de saber la voluntad de Dios viene del deseo de mirar por encima de su hombro para ver cuál es su plan. Lo que necesitamos hacer es aprender a confiar en que Él nos guía. Por supuesto, esto no significa que pongamos la mente en blanco y esperemos que Dios nos dirija en una forma misteriosa lejos del pensamiento asiduo y devoto de nuestra parte. Significa, como lo ha dicho el Dr. James Packer, que Dios nos hizo seres pensantes, y guía nuestras mentes mientras decidimos las cosas en su presencia. Creo que el Dr. Packer lo ha expresado muy bien. Dios guía nuestras mentes mientras pensamos. Pero la realidad importante para este estudio es que Dios sí guía. Él no juega con nosotros, ni mira desde el cielo nuestras luchas para conocer su voluntad y dice: espero que tomes la decisión correcta. Por el contrario, en su tiempo y a su manera, nos guiará en el camino que tiene para nosotros. Hace muchos años Fanny J. Crosby escribió estas palabras, que son muy útiles en este tema de la confianza en Dios para su guía. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna por la fe yo tengo en Él, y con Él ya nada temo porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con Él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Podemos confiar en la dirección de Dios. Él nos guiará en todo.
Y cuando estemos ante su trono no estaremos cantando acerca de tener éxito en descubrir su voluntad, sino que con Fanny Crosby también cantaremos: Jesucristo fue mi guía. 12 Creciendo a través de la adversidad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Uno de los muchos eventos que fascinan de la naturaleza, es la salida de la oruga cecropía de su capullo, hecho que se hace realidad después de que ésta ha luchado mucho por salir. Muy a menudo se escucha la historia de alguien que observaba a una oruga en este esfuerzo y tratando de ayudarla, sin comprender lo necesario de esta lucha, rompió la cubierta del capullo. Pronto, la oruga salió con sus alas debilitadas y arrugadas. Sin embargo, el observador notó que las alas seguían débiles. La oruga, que en un momento las hubiera desplegado para volar, ahora estaba condenada a arrastrar su corta vida en la frustración de nunca ser la hermosa criatura que Dios había planeado. Lo que la persona de la historia no entendió es que la lucha por salir del capullo era una parte esencial del desarrollo del sistema muscular del cuerpo de la oruga, y para empujar los fluidos corporales hacia las alas ayudando a su expansión. Pero al tratar equivocadamente de acortar la lucha de la oruga, el observador, en realidad, la perjudicó, arruinando su existencia. Las adversidades de la vida son muy similares al capullo de la oruga cecropía, las cuales Dios utiliza para desarrollar el sistema muscular espiritual de nuestra existencia. Como lo dice Santiago en nuestro texto para este capítulo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, a través de problemas de muchas clases, produce paciencia y la paciencia nos lleva a la madurez del carácter. Podemos estar seguros de que un hermoso carácter cristiano no se desarrollará en nuestras vidas sin la adversidad. Pensemos en esas virtudes que Pablo denomina el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Las primeras 4 virtudes que él enumera: amor, gozo, paz y paciencia, solo pueden desarrollarse en medio de la adversidad. Creemos que practicamos el verdadero amor cristiano hasta que alguien nos ofende o nos trata injustamente, y entonces, empezamos a sentir rabia y resentimiento. Podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano solo cuando nuestras vidas se han hecho pedazos por una inesperada calamidad o una dolorosa desilusión. Las adversidades desequilibran nuestra paz y a menudo miden nuestra paciencia. Dios emplea estos conflictos para revelarnos la necesidad de crecer, de forma que nos acerquemos a Él para que nos cambie más y más a semejanza de su Hijo. Sin embargo, nos amedrentamos ante la adversidad y, utilizando los términos del ejemplo de la oruga, queremos que Dios rompa el capullo de la prueba, en el que con frecuencia nos encontramos, y nos libere. Pero como Dios tiene más sabiduría y amor para la oruga que el que tuvo el mismo observador, así tiene más sabiduría y amor para nosotros que nosotros mismos. Él no nos apartará de la adversidad hasta que no hayamos sacado provecho de ella, y nos hayamos desarrollado de la forma en que Él lo deseaba, al permitir tales situaciones en nuestras vidas. Tanto Pablo como Santiago hablan de gloriarnos en las tribulaciones, Romanos 5, 3, 4, Santiago 1, 2, 4. Si somos honestos, la mayoría de nosotros tiene dificultades con esa idea. ¿Soportar nuestros sufrimientos? Quizá. Pero, ¿gloriarnos en ellos? Eso parece una expectativa irracional, pues no somos masoquistas, no disfrutamos el dolor. Pero tanto Pablo como Santiago dicen que deberíamos regocijarnos en nuestras pruebas debido a sus beneficiosos resultados. No es la adversidad en sí misma la que debe considerarse la razón de nuestro gozo. Más bien, es la esperanza de los resultados, el desarrollo de nuestro carácter, lo que nos debe producir gozo en la adversidad. Dios no nos pide que nos regocijemos por haber perdido nuestro trabajo o porque un ser amado sufra de cáncer o un hijo haya nacido con un defecto incurable. Pero sí nos pide que nos regocijemos sabiendo que Él tiene el control de tales situaciones, y que trabaja a través de ellas para que alcancemos nuestro bien final. Se pretende que la vida cristiana sea de continuo crecimiento, y todos queremos progresar, pero a menudo nos resistimos al proceso. Esto se debe a que tendemos a centrarnos en los eventos mismos de la adversidad, en lugar de mirar con los ojos de la fe más allá de los hechos, hacia aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas.
De Jesús se dijo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. 12:2. La muerte de Cristo en la cruz con su intensa agonía física, y extremado sufrimiento espiritual de soportar la ira de Dios por nuestros pecados, fue la mayor calamidad que alguna vez haya caído sobre ser humano. Pero Jesús pudo ver, más allá del sufrimiento, la alegría que estaba ante él y, como dice el autor de Hebreos, debemos fijar nuestros ojos en él y seguir su ejemplo, mirando más allá de nuestra adversidad para ver lo que Dios hace en nuestras vidas, y regocijarnos en la seguridad de que Él hace su labor en nosotros para nuestro propio crecimiento. Dios obra a través de la adversidad. Afortunadamente, Dios no nos pregunta cómo o cuándo queremos crecer. Él es el gran maestro que pone a prueba a sus discípulos cómo y cuando Él lo considera mejor. Él es, en palabras de Jesús, el agricultor que poda las ramas de su viñedo. La vid saludable necesita de abono y poda, y a través de la palabra de Dios somos alimentados, sal. L2:3, pero por medio de la adversidad somos podados. Los idiomas griego y hebreo manifiestan disciplina y enseñanza con la misma palabra. Dios quiere que crezcamos a través de las disciplinas de la adversidad y de la instrucción de su palabra. El salmista une adversidad y enseñanza en el proceso de entrenamiento de Dios cuando dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. Sal. 94:12. Dios obra en cada uno de sus hijos, sin tener en cuenta lo conscientes que puedan estar de ello. Uno de los pasajes más reconfortantes en la Biblia es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios obra en nosotros, y no fallará en completar lo que ha comenzado. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. 13:21. Horatius Bonar, un pastor escocés del siglo XIX, escribió: Dios, quien lleva a cabo su labor, no puede ser desviado ni forzado a apartarse de lo que ha planeado. Él puede llevarlo a cabo en las circunstancias más difíciles y contra la resistencia más firme. Todo debe someterse ante Él. Este pensamiento, lo confieso, es para mí uno de los más reconfortantes relacionados con la disciplina. Si pudiera fallar, si Dios pudiera ser frustrado en sus disposiciones después de que hubiéramos sufrido demasiado, sería horrible. Pero Dios no puede ser frustrado. Él llevará a cabo hasta el final aquello que ha iniciado. Como Bonar escribió, el tratamiento de Dios debe tener éxito. No se puede desviar ni frustrar aún en los esfuerzos más arduos, incluso sobre sus objetos más pequeños. Es el máximo poder de Dios el que obra en y sobre nosotros, y ese es nuestro consuelo. Él es todo amor, todo sabiduría y todo fidelidad, sin embargo, también es poder. Saber que Dios no puede fallar en su propósito cuando trae adversidad a nuestras vidas, y que logrará su cometido, es de mucho ánimo para mí. A veces no respondo a las dificultades, en una forma que le honre, pero mi falla no significa que la haya fallado. Incluso la aguda y dolorosa certeza de mi error, puede ser usada por Dios, por ejemplo para ayudarme a crecer en humildad, y tal vez esa era su verdadera intención desde el principio. Dios sabe lo que hace. Una vez más en palabras de Bonar, Él sabe exactamente qué necesitamos, y cómo suplirlo. Su entrenamiento no es trabajo al azar, sino que se realiza con delicada habilidad. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, y lo que pensamos que es nuestra mayor necesidad puede no serlo. Pero Él conoce con certeza en qué área necesitamos crecer, y lleva a cabo su labor con tal habilidad, que supera al médico más experto. Él diagnostica correctamente nuestra enfermedad y suministra el remedio más efectivo. Cada dificultad que aparece en nuestro camino, grande o pequeña, tiene el objetivo de hacernos crecer, de alguna forma. Si no fuera para nuestro beneficio, Dios no la permitiría o enviaría, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. LM 3:33. Dios no se alegra por nuestro sufrimiento. Solo trae aquello que es necesario, pero no reduce lo que nos ayudará a crecer. Aprendemos de la adversidad debido a que Dios trabaja en nuestras vidas a través de la adversidad. Debemos aprender a responder a aquello que Él está haciendo. Como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, su plan soberano no niega nuestra responsabilidad. Así como nos enseña a través de la adversidad, debemos esforzarnos por aprender de ella.
Hay varias cosas que podemos hacer con el fin de obtener una enseñanza de la adversidad y lograr los beneficios que Dios quiere para nosotros. Primero, podemos someternos a esta, no a disgusto como el general que se rinde ante su conquistador, sino voluntariamente como se somete el paciente en la mesa de operaciones ante la experta mano del cirujano, mientras éste trabaja con el bisturí. No trate de impedir el grato propósito de Dios al oponerse a su providencia en su vida. Más bien, al momento en que pueda ver lo que está haciendo en usted, haga de este su propósito. Esto no significa que no usemos todos los medios legítimos a nuestra disposición, para minimizar las consecuencias de la adversidad, sino que debemos aceptar de la mano de Dios el éxito o el fracaso de aquellos medios como Él lo desea, y buscando siempre aprender lo que Él esté enseñándonos. A veces percibimos muy claramente lo que Dios está haciendo, y en esas ocasiones debemos responder a su enseñanza con humilde obediencia. En otras oportunidades no podremos, de ninguna manera, ver lo que está haciendo en nuestras vidas, pero en esos momentos, debemos responder con fe humildemente, confiando en que Él está trayendo a nuestras vidas lo que necesitamos para aprender. Ambas actitudes son importantes, y Dios espera cada una en el momento apropiado. Segundo, para lograr lo mejor de la adversidad, debemos traer la palabra de Dios para soportar la situación, pidiéndole a Él que dirija nuestra atención hacia los pasajes pertinentes de las Escrituras, y entonces, buscarlos dependiendo de Él. Mi primera gran lección sobre la soberanía de Dios está todavía indeleblemente impresa en mi mente, después de muchos años. Llegó mientras estaba buscando desesperadamente en las Escrituras respuesta a un implacable tiempo de prueba. Mientras busquemos relacionar las Escrituras con nuestras adversidades, encontraremos no solo lo provechoso de las circunstancias mismas, sino que obtendremos mayor conocimiento de la palabra. Un hombre de Dios solía decir: si no fuera por las tribulaciones, no entendería las Escrituras. Al recurrir a la Biblia para aprender a responder a nuestras adversidades, encontramos que éstas, a su vez, nos ayudan a entender las Escrituras. No es que aprendamos de la tribulación algo diferente a aquello que podemos aprender de las Escrituras, sino que esto más bien refuerza la enseñanza de la palabra de Dios y la hace más útil para nosotros. En algunas circunstancias aclara nuestro entendimiento y nos hace ver verdades que no habíamos percibido antes. En otras oportunidades transformará el conocimiento de la mente en conocimiento del corazón al mismo tiempo que la teoría teológica se hará una realidad para nosotros. El puritano Daniel Dicker dijo: entonces la palabra es la bodega de toda enseñanza. No busquéis una nueva doctrina para enseñaros por medio de la aflicción, la cual no está en la Escritura. Porque, en verdad, aquí yace nuestra enseñanza por medio de la prueba, que se adapta y nos prepara para la palabra, rompiendo y dividiendo la obstinación de nuestros corazones, haciéndolos flexibles y capaces de la impresión de ellas. Podríamos decir, entonces, que la palabra de Dios y la adversidad tienen un efecto recíproco cuando Dios las usa al mismo tiempo para traer a nuestras vidas el crecimiento, que ni la palabra, ni la adversidad podrían lograr por separado. Tercero, con el fin de sacar provecho de nuestras adversidades debemos recordarlas junto con las lecciones que aprendimos de ellas. Dios quiere que hagamos más que soportar nuestras pruebas o hallar consuelo en ellas. Desea que las recordemos, no solo como tribulaciones o penas, sino como sus correcciones y sus medios para traer el crecimiento a nuestras vidas. Él dijo a los israelitas: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre de te. 8:2-3. Lo que sale de la boca del Señor en este pasaje no es la palabra de la Escritura sino la de la providencia de Dios. Ver Salmos 33, 6, 9 y 148, 5 para una aplicación similar. Dios quería demostrar a los israelitas que ellos dependían de Él para el pan de cada día, y lo hizo, no mediante la incorporación de esta verdad a la ley de Moisés, sino a través de la imposición de la adversidad a sus vidas, en forma de hambre. Pero para sacar provecho de esta lección, ellos debían recordarla. Igualmente, nosotros, si queremos lograr provecho de las dolorosas lecciones que Dios nos enseña, debemos recordarlas.
En un capítulo anterior, hice referencia a una dolorosa lección que aprendí cuando traté sutilmente de usurpar la gloria de Dios para mi propia reputación. Él me da la necesidad de recordar aquella lección, y cada vez que paso por Isaías 42:8, y a otro no daré mi gloria, ya sea en mis lecturas de la Biblia o en mis repasos de memorización de ella, recuerdo aquella dolorosa circunstancia, y dejo que la lección se afiance más en lo profundo de mi corazón. Siempre que me levanto a enseñar la palabra de Dios, recuerdo aquella situación, y saco de mi corazón cualquier deseo de enaltecer mi propia reputación. Esta es la forma como la adversidad se vuelve provechosa para nosotros. Hasta ahora hemos considerado los beneficios de la adversidad de una forma general, mirando primero la obra de Dios en nuestras vidas a través de las tribulaciones, y luego, la forma como debemos responder a ellas. En este momento, sería útil considerar algunos propósitos específicos que Dios tiene en mente cuando permite que la aflicción llegue a nuestras vidas. Por supuesto, no podemos cubrir todas las lecciones que Dios trata de enseñarnos a través de la adversidad, pero estos son algunos de los específicamente mencionados o relatados en la Biblia. Por medio del estudio de estos objetivos específicos nos veremos animados a creer que Dios siempre tiene razón al presentar o permitir dificultades particulares en nuestras vidas, aun cuando no podamos discernir cuál es su razón. La poda Jesús dijo que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. En el reino natural, podar es importante para producir más fruto. Un viñedo sin podar generará un enorme e improductivo crecimiento, con muy poco fruto. El cortar aquellos elementos no deseados e inservibles obliga a la planta a producir fruto. En el reino espiritual, Dios tiene que podarnos. Debido a que, aun como creyentes tenemos naturaleza pecaminosa, tendemos a derramar nuestras energías espirituales en aquello que no es el fruto verdadero, a buscar posición, éxito y notoriedad, incluso en el cuerpo de Cristo, y tratamos de depender de los talentos naturales y el conocimiento humano. Así, con facilidad somos cautivados y atraídos por las cosas del mundo, sus placeres y sus riquezas. Dios usa la adversidad para aclarar nuestras ideas sobre aquellas cosas que no son el fruto verdadero. Una enfermedad grave o la muerte de un ser querido, la pérdida de cosas materiales o la mancha de nuestra reputación, el abandono de los amigos o el choque de nuestros sueños más deseados contra la roca de la desilusión, nos hacen pensar acerca de qué es en realidad importante en la vida. La posición o las riquezas, e incluso la reputación dejan de ser importantes, empezamos a relegar nuestros gustos y expectativas, aun las buenas, frente a la voluntad soberana de Dios. Poco a poco empezamos a depender más de Él, y a desear solo lo que servirá para la eternidad. Él nos poda para que seamos más fructíferos. Santidad. En un capítulo anterior vimos que otro resultado de la adversidad es el crecimiento en santidad. Pero este nos disciplina a través de la adversidad, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 12:10. Pero, ¿cuál es la conexión entre la adversidad y la santidad? Para empezar, la adversidad revela la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa, pues no nos conocemos ni sabemos la profundidad del pecado que permanece en nosotros. Estamos de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras y creemos que su aceptación significa obediencia. Por lo menos intentamos obedecer. ¿Quién de nosotros no lee la lista de las virtudes cristianas llamadas fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5:2223, y está de acuerdo en que las queremos en nuestras vidas. Incluso empezamos a pensar que estamos logrando un gran avance en el crecimiento de ellas. Pero entonces llega la adversidad. Descubrimos que no podemos amar desde lo profundo de nuestro corazón a la persona que es el instrumento de la adversidad. Vemos que no queremos perdonarla, nos damos cuenta de que no estamos dispuestos a confiar en Dios. La incredulidad y el resentimiento surgen en nuestro interior. Nos derrumbamos ante la situación. El crecimiento de carácter cristiano que creíamos haber alcanzado en nuestras vidas parece evaporarse, y nos sentimos como si hubiéramos vuelto al kinder espiritual. Pero a través de esta vivencia, Dios nos ha dado a conocer la corrupción que aún permanece en nosotros. Jesús dijo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5, 3, 4, 6. Todas estas descripciones se refieren al creyente que ha sido humillado ante su pecado, sufre por él, y anhela de todo corazón que Dios le cambie. Pero nadie adopta esta actitud, sin ser expuesto a la maldad y corrupción de su propio corazón. Es con este propósito que Dios utiliza la adversidad. Para santificarnos Él va más allá de los pecados que conocemos, y desea llegar a la raíz del problema. La corrupción de la naturaleza pecaminosa, expresada en la rebeldía de los deseos, la perversidad de los afectos y la ignorancia espiritual de nuestras mentes. Él usa la adversidad, así como las enseñanzas de la Escritura para iluminarnos acerca de nuestras propias necesidades. Él también usa la adversidad para reinar en nuestros afectos que han sido arrastrados a deseos insanos, y para someter nuestra terca y rebelde voluntad. Pero a menudo nos resistimos a la obra de Dios en nuestras vidas, alejándonos de su vara de disciplina en lugar de buscar provecho de ella. Anhelamos más descansar de la adversidad que obtener el beneficio que nos lleve a la santidad. Pero a medida que observemos que Dios emplea su disciplina en nuestras vidas, podemos estar seguros de que a su tiempo producirá fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12:11. Dependencia. Otra área de nuestras vidas en la que Dios tiene que trabajar constantemente, es en nuestra tendencia a depender de nosotros mismos y no de Él. Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. 15:5. Lejos de nuestra unión con Cristo y sin una total dependencia de Él, no podemos hacer nada que glorifique a Dios. Vivimos en un mundo que rinde culto a la independencia y la autosuficiencia. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma es el lema de la sociedad a nuestro alrededor. Podemos caer fácilmente en el patrón de pensamiento del mundo, debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tendemos a confiar en nuestro conocimiento de la Escritura, nuestra habilidad comercial, nuestra experiencia en el ministerio, e incluso en nuestra bondad y moralidad. Dios debe enseñarnos, a través de la adversidad, a confiar en Él, y no en nosotros mismos. Incluso, el apóstol Pablo dijo que sus dificultades, las que describió como más allá de nuestras fuerzas, se dieron, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios 1, 8, 9. Dios permitió que Pablo y sus colaboradores llegaran a una situación tan desesperada, que perdieron la esperanza de la misma vida. No tenían nadie más a quien acudir sino a Dios. Pablo tuvo que aprender dependencia de Dios tanto en la parte espiritual como en la física. Cualquiera fuera el aguijón en su carne, era una adversidad de la que él desesperadamente quería deshacerse. Pero Dios hizo que ésta permaneciera, no solo para reprimir cualquier asomo de orgullo en su corazón, sino también para enseñarle a confiar en su poder. Pablo tuvo que aprender que debía depender de la gracia de Dios, el poder de Dios que nos da capacidad, y no de su fuerza. Él fue uno de los hombres más brillantes en la historia. Más de un teólogo ha dicho que si no se hubiera convertido en cristiano y tal vez hubiese sido filósofo, habría superado a Platón. Dios le dio mucha inteligencia, le hizo revelaciones divinas, algunas de las cuales fueron tan gloriosas que no se le permitió hablar de ellas. Pero Dios nunca le dejó depender de su intelecto o de sus revelaciones, sino de la gracia divina, igual que usted y yo debemos hacerlo. Y lo aprendió a través de grandes adversidades. Soy una persona que tiene muchas debilidades y poca fortaleza natural. Mis limitaciones físicas, aunque no son evidentes para la mayoría de las personas, me impiden relacionarme por medio del golf, el tenis u otro deporte. Esto me afecta en gran manera, y por ese motivo durante algunos años luché frecuentemente con Dios. Pero al fin he concluido que mis debilidades son, en realidad, canales para su fortaleza. Después de muchos años, creo que al fin estoy en el punto donde puedo decir con Pablo: me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10. No importa si usted tiene muchas debilidades o fortalezas. Puede ser el más competente en su campo, pero puede estar seguro de que si Dios va a usarle, hará que sienta dependencia total de Él. A menudo frustrará cualquier cosa en la que se sienta confiado, para que aprenda a depender de Él, y no de usted mismo. Según Esteban,
fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. HCH 7:22. Además, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. V25. Pero cuando Moisés intentó tomar el control de las cosas, él frustró sus esfuerzos a tal punto que tuvo que huir para salvar su vida, y 40 años después, aún no podía confiar en sus propias habilidades e incluso tenía dificultad en creer que lo usaría. Pablo experimentó un aguijón en la carne. Moisés vio sus esfuerzos de hacer algo para Dios completamente frustrados y convertidos en un desastre. Cada uno de estos dos hombres de Dios experimentó una dificultad que le hizo darse cuenta de su propia debilidad y total dependencia de Él. Cada adversidad fue diferente, pero tenían el objetivo común de llevar a estos hombres a un nivel de mayor dependencia de Dios. Si Él va a usarnos a usted y a mí, traerá adversidad a nuestras vidas para que, también aprendamos en la práctica a depender de Él. Perseverancia. Los receptores de la carta a los hebreos pasaban por gran adversidad. El autor sabía que tenían mucha resistencia al sufrimiento, que a veces eran públicamente expuestos a los insultos y la persecución, y que aceptaban con gozo la confiscación de sus pertenencias porque sabían que poseían mejores y más duraderas posesiones. 10:32-34. Para ellos, que estaban experimentando tal persecución y suplicio por su fe en Cristo, el autor escribió: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 10:36. Además les dijo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:1. La perseverancia es la cualidad de carácter que nos permite lograr una meta por encima de obstáculos y dificultades. Una cosa es, sencillamente sobrellevar la adversidad, y esto en sí, es recomendable, pero Dios nos pide más que simplemente soportarla, perseverar, presionar hacia adelante. Observe cómo el autor de Hebreos se centra en el logro del objetivo. Cuando haya hecho la voluntad de Dios y corrido la carrera que tenemos por delante. Se supone que la vida cristiana ha de ser activa, no pasiva. Al cristiano se le pide seguir con diligencia la voluntad de Dios, y hacerlo requiere perseverancia. Vimos en el primer capítulo el comentario de un autor en el que decía que la vida es difícil. En realidad, es una serie de dificultades de diferentes clases y diversos grados, que usualmente se experimentan durante un período de muchos años. A menudo se ha afirmado que la vida cristiana no es una carrera corta, sino una maratón. Pero aún esas metáforas no expresan toda la realidad. La vida cristiana sería mejor descrita como una carrera de obstáculos de la duración y extensión de una maratón. Piense en una pista de poco más de 26 millas de largo. Agréguele muros para escalar, corrientes que atravesar, arbustos que saltar, y una variedad interminable de obstáculos inesperados. Esa es la vida cristiana. No es extraño que alguien haya dicho que pocos cristianos terminan bien. Pero Dios quiere que todos los cristianos terminemos bien. Quiere que corramos con perseverancia, que persistamos en hacer su voluntad sin importar los obstáculos que se presenten. William Carey, llamado con frecuencia el padre de las misiones modernas, es un ejemplo famoso de alguien que perseveró. A pesar de la sucesión de inimaginables obstáculos, incluyendo una esposa indiferente que después se volvió loca, tradujo toda o parte de la Biblia a 40 idiomas y dialectos de la India. También su hermana fue un ejemplo de alguien que perseveró, ya que, casi completamente paralizada y postrada en cama, en Londres, oraba por todos los aspectos y contiendas del trabajo realizado por su hermano en la lejana India. Pocas personas pueden identificarse con la perseverancia de William Carey, ya sea en los increíbles obstáculos que enfrentó o en las sorprendentes tareas que realizó. Pero deberíamos identificarnos con la perseverancia de su hermana, quien cumplió la voluntad de Dios en su estado de invalidez. No podía hacer mucho, al menos de lo que tendemos a pensar que es mucho, pero persistió en hacer lo que podía, cumpliendo el deseo de Dios. Y como se empeñó en la oración, su hermano fue fortalecido y animado a continuar sus labores misioneras en la India. La hermana de Carey hizo más que soportar alegremente su parálisis, pues perseveró cumpliendo la voluntad de Dios a pesar de la enfermedad. Usted y yo también somos llamados a persistir. A cada uno se nos ha dado una carrera por correr, y una voluntad de Dios por cumplir.
Todos encontramos innumerables obstáculos y ocasiones de desaliento, pero para participar en la carrera y terminar bien, debemos desarrollar perseverancia. ¿Cómo podemos hacerlo? Pablo y Santiago nos dan la misma respuesta. Pablo dijo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5, 3, Santiago 1, 3. Aquí vemos un efecto recíproco de mejoramiento. La adversidad produce perseverancia, y esta nos capacita para enfrentar aquella. Hay una buena analogía en el ejercicio de levantar pesas. Este desarrolla músculos, y entre más músculos desarrolle uno, mayor peso puede levantar. Aunque la perseverancia se desarrolla en lo crucial de la adversidad, es estimulada por la fe. Consideremos de nuevo la analogía del levantamiento de pesas. Aunque éstas en una barra proveen la resistencia necesaria para desarrollar músculos, no proveen la energía, la cual debe venir de dentro del cuerpo del atleta. En el caso de la adversidad, la energía debe venir de Dios, por medio de la fe. Es la fortaleza de Dios, y no la nuestra, la que nos hace perseverar. Pero nos aferramos a ella por medio de la fe. Ya hemos visto en Hebreos 10, 36 y 12, 1, el llamado del escritor a perseverar. En medio de estos dos llamados a la perseverancia está el famoso capítulo sobre la fe, Hebreos 11. En realidad, el escritor nos está llamando a perseverar por fe. El capítulo 11 es muy reconfortante, puesto que nos da uno tras otro, ejemplo de personas que continuaron cumpliendo la voluntad de Dios por fe. Hablar de dependencia antes de perseverancia en este capítulo fue intencional. No podemos crecer en perseverancia hasta que no hayamos aprendido la lección de la dependencia. Usted podría, por ejemplo, manejar un trineo hasta el Polo Norte solamente por un espíritu indomable, autoenergizado, pero no puede participar en la carrera cristiana de esa forma. Si va a tomar parte en la carrera de Dios, haciendo su voluntad, entonces tiene que correrla con su fortaleza. Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, y Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 15, 5, Phil 4, 13. Ambos plantearon dos lados de la misma verdad. Sin su fortaleza, no podemos hacer nada, pero con ella, logramos todo lo que necesitamos. Somos llamados a perseverar, a hacer la voluntad de Dios a pesar de los obstáculos y el desaliento, pero en su fortaleza y solo ella. Servicio. Dios también trae adversidad a nuestras vidas para equiparnos para un servicio más efectivo. Todo lo que hemos considerado hasta ahora, poda, santidad, dependencia y perseverancia, contribuye a hacernos instrumentos útiles en el servicio de Dios. Él pudo haber llevado a José directamente al palacio del faraón sin pasar por la prisión. Y ciertamente no necesitaba dejarlo en angustia por 2 años más, después de haber interpretado el sueño del copero. Las difíciles circunstancias no eran necesarias solo para que estuviera en el lugar correcto en el momento correcto, sino para convertirlo en la persona adecuada para las responsabilidades que Dios le daría. El apóstol Pablo escribió que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 4. Todos enfrentamos momentos de adversidad y necesitamos un amigo compasivo e interesado que nos acompañe, conforte y anime durante esas ocasiones. Cuando experimentamos consuelo y ánimo en nuestras adversidades, estamos preparados para ser los instrumentos de consuelo y ánimo para otros, porque compartimos con ellos lo que hemos recibido de Dios. En la medida en que podamos aferrarnos a las grandes verdades de la soberanía, sabiduría y amor de Dios, y hallar consuelo y ánimo en ellas en nuestros momentos difíciles, seremos capaces de ministrar a otros en sus momentos de angustia. Al comentar el ministerio de consolación de Pablo, he usado deliberadamente la expresión consuelo y ánimo. La palabra griega traducida como consuelo, en nuestras Biblias, puede significar exhortación, ánimo o consuelo, dependiendo del contexto. Puesto que aquí Dios el Padre es llamado el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo, parece que nuestros traductores han hecho bien en elegir la palabra consuelo para expresar la compasión de Dios. Si vamos a apoyar a otros en sus momentos de adversidad, primero que todo debemos mostrar compasión, el profundo sentimiento de compartir el sufrimiento de otro y desear su alivio.
Si realmente vamos a ayudar a otra persona en su momento de adversidad, también debemos animarla. Animar es fortalecer a otro con la fuerza espiritual y emocional para perseverar en momentos de adversidad. Lo hacemos indicándole la confiabilidad de Dios como se nos revela en la Escritura. Solo hasta el punto en que nosotros mismos hayamos sido consolados y animados por el Espíritu Santo a través de su palabra, estaremos en capacidad de consolar y animar a otros. La adversidad en nuestras vidas, llevada correctamente, nos capacita para ser instrumentos de consuelo y ánimo para otros. El compañerismo del sufrimiento. El apóstol Juan, al escribirle a los creyentes perseguidos de las 7 iglesias en Asia, se identificó como vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. La palabra griega que se traduce como copartícipe significa compañero que comparte. Es una forma de la palabra koinonía de la cual sacamos nuestra palabra compañerismo. Juan se identificó como uno que compartía con sus lectores en los sufrimientos que estaban enfrentando. Podía entender su aflicción puesto que en ese momento también estaba sufriendo por Jesús. Era partícipe con ellos en su sufrimiento y para comunicar efectivamente su mensaje, era importante que ellos entendieran este hecho. Luego en este versículo Juan nos presenta otra forma en la que obtenemos beneficio de la adversidad, y es el privilegio de entrar en una comunión especial con otros creyentes que también estén en el dolor de la adversidad. Las pruebas y aflicciones tienen un efecto nivelador entre los creyentes. Con frecuencia se ha dicho que el terreno es plano al pie de la cruz. Esto es, que sin importar nuestra riqueza, poder o condición social, todos somos iguales en nuestra necesidad de un Salvador. En la misma forma, lo somos en que estamos sujetos a la adversidad. Esta golpea al rico y al pobre, al poderoso y al débil, al superior y al subordinado, y a todos sin distinción. En momentos de adversidad tendemos a dejar de lado nociones tales como relaciones verticales, y nos relacionamos a un nivel horizontal, como hermanos y compañeros en el sufrimiento. Juan pudo haberse identificado correctamente como apóstol de Jesucristo, con autoridad espiritual sobre los creyentes que padecían en Asia, pero prefirió identificarse como hermano y compañero en su sufrimiento. Las pruebas y aflicciones tienen también un efecto de atracción común entre los creyentes, ya que procuran romper las barreras entre nosotros y deshacer cualquier apariencia de autosuficiencia que podamos tener. Encontramos nuestros corazones cálidos y atraídos los unos hacia los otros. A veces adoramos con otra persona, oramos e incluso servimos en el ministerio sin sentir un verdadero lazo de comunión, pero entonces, en forma extraña, la adversidad nos golpea a ambos, e inmediatamente sentimos un nuevo lazo de compañerismo en Cristo, de comunión en el sufrimiento. Hay muchos elementos que entran en todo el concepto de compañerismo, como se describe en el Nuevo Testamento, pero el compartir juntos en sufrimiento es uno de los más beneficiosos, porque probablemente une nuestros corazones en Cristo más que cualquier otro aspecto del compañerismo. Recuerdo a un creyente con el que fuimos amigos por muchos años, pero nunca muy de cerca. Después la adversidad nos golpeó a ambos. Nuestras circunstancias eran diferentes y su adversidad fue mucho peor que la mía, pero en los esfuerzos por cuidarnos uno al otro, nuestros corazones se unieron en una forma nueva y más íntima. Este capítulo ha tratado varias formas con las cuales sacamos beneficio de la adversidad. Anterior a esta sección, hemos considerado procedimientos que nos sirven como personas creyentes, pero en el compañerismo del sufrimiento estamos viendo una forma en la que obtenemos ganancia como miembros de todo el cuerpo de Cristo. La vida cristiana no es para ser vivida en privado, aislada de los otros creyentes, sino como miembros del cuerpo de Cristo. Dios quiere usar nuestros tiempos de adversidad para estrechar las relaciones con otros miembros del cuerpo, con el fin de crear un mayor sentido de compartir la vida que tenemos en Cristo. Relación con Dios. Tal vez la forma más valiosa en que aprovechamos la adversidad es que profundizamos nuestra relación con Dios. Por medio de ella aprendemos a inclinarnos ante su soberanía, a confiar en su sabiduría y a experimentar el consuelo de su amor, hasta que llegamos al lugar donde podemos decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. En la adversidad empezamos a pasar de saber acerca de Dios, a conocerle en una forma íntima y personal. Acabamos de considerar el compañerismo del sufrimiento entre creyentes.
En Filipenses 3:10, Pablo habla del compañerismo que comparte el sufrimiento de Jesucristo, es decir, los creyentes que comparten con el Señor sus sufrimientos. El pasaje dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este versículo le ha dado expresión al clamor más profundo del corazón de los creyentes a través de los siglos. El deseo de conocer a Cristo en una forma personal, cada vez más íntima. Puedo recordarme como un joven cristiano siendo desafiado a conocer a Cristo, y a hacerlo conocer, y recuerdo estar orando por el versículo de Filipenses 3:10, que Dios me capacitara para conocer a Cristo más y más. Sin embargo, debo confesar que en lo más profundo de mi corazón siempre me molestaba un poco que Pablo no solo quería conocer a Cristo, sino también experimentar la comunión de sus sufrimientos. Conocer a Cristo en una forma más íntima y experimentar el poder de su resurrección en mi vida me llamaba la atención, pero no sucedía lo mismo con el sufrimiento, al que yo le huía. Pero he llegado a ver que el mensaje de Filipenses 3:10 es una venta de artículos en conjunto. Parte de llegar a conocer a Cristo en una forma más íntima es a través de la comunión de sus sufrimientos. Si verdaderamente vamos a crecer en el conocimiento de Cristo, podemos estar seguros de que hasta cierto grado participaremos de la comunión de sus sufrimientos, lo mismo que vamos a experimentar el poder de su resurrección. Esto nos ayudará a apreciar la verdad que Pablo está enseñando en Filipenses 3:10, si entendemos que el sufrimiento que él ve no está limitado a la persecución por causa del Evangelio. Incluye toda la adversidad por la que atraviesa el creyente y que tiene como propósito final su conformidad a Cristo, descrito aquí por Pablo como llegando a ser semejante a él en su muerte. Varias veces en la Biblia vemos hombres y mujeres de Dios llevados a una relación más íntima con él a través de la adversidad. No hay duda que todas las circunstancias en la demora del nacimiento de Isaac y luego la experiencia de llevar a su único hijo a la montaña para ofrecerlo en sacrificio, condujeron a Abraham a una relación mucho más estrecha con Dios. Los salmos están repletos de expresiones de un conocimiento profundo de Dios cuando los salmistas lo buscaban en momentos de adversidad. Vea, por ejemplo, los salmos 23, 42, 61, 62. Obviamente, usted y yo no escogemos la adversidad para desarrollar una relación más profunda con Dios, y por el contrario, Él, a través de la adversidad, nos escoge a nosotros. Es Dios quien nos lleva más y más a una relación más profunda con Él. Si lo buscamos es porque Él nos busca. Una de las más fuertes cuerdas con la que nos atrae a una relación más íntima y personal es la adversidad. Si, en lugar de luchar contra Dios o dudar de él en momentos de adversidad, le colaboramos, encontraremos que seremos llevados a una relación más profunda con Él, y llegaremos a conocerle como lo hicieron Abraham, Job, David y Pablo. Hemos visto algunas de las formas en que podemos beneficiarnos de la adversidad. Obviamente no hemos cubierto todos los usos que Dios hace de ella en nuestras vidas, pues solo hemos arañado un poco la superficie de aquellas áreas que hemos considerado. Algunas veces podremos ver cómo nos estamos beneficiando, en otras, nos preguntaremos qué está haciendo Dios. Sin embargo, de una cosa debemos estar seguros, y es que para el creyente todo dolor tiene significado, y toda adversidad es beneficiosa. No hay duda que la adversidad es difícil, y generalmente nos toma por sorpresa y parece golpearnos donde somos más vulnerables. Con frecuencia nos parece completamente sin sentido e irracional, pero para Dios nada lo es. Él tiene un propósito en todo dolor que trae o que permite en nuestras vidas. Podemos estar seguros de que en alguna forma es para nuestro beneficio y su gloria. 13. Escogiendo confiar en Dios en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?